Alli tuta tukuykuna, alli shamushka kankichi hatun napaita chaskipaychi kay hatun willay alli shamushka kankichi ñuka shutimi kan Micaela Jerez, shinallatik sumak tutata tukuykuna charipankichi wasikunapi wakichishpa tiaripankichik. Muy buenas noches con todos, soy Micaela Jerez y pues bienvenidos a este su programa, Una cita con Micaela. Este es el primer programa, así que espero que estén todos bienvenidos, que ya estén en sus casas, cómodos, descansando y sobre todo cuidando de su salud por este tema del COVID. Por favor, tener cuidado, no salgan mucho y si salen, pues con todas las medidas de bioseguridad. Bueno, vamos a empezar. Estamos aquí hoy con una invitada muy especial. Ella nos visita desde Japón y vamos a hablar un poquito de la cultura de ella, de quién es, qué es lo que vino a hacer aquí y todo al respecto. Y si ustedes tienen preguntas, tienen alguna duda sobre ella, sobre lo que quieren saber, si tienen preguntas, pues pueden escribirlo en los comentarios y nosotros vamos a responder sin tapar nada. Así que pues bienvenida, preséntate, de dónde eres, cómo te llamas. Hola a todos, me llamo Yuzuka, soy de Tokio, Japón. Es de Tokio, Japón. ¿Cuánto tiempo es de aquí a Tokio? Ah, casi 2 días. 2 días. Sí. 2 días de viaje se pegó ¿hasta dónde viniste en primer lugar? ¿En qué país de Latinoamérica estuviste? A Perú, Estuviste en Perú primero. ¿Cuánto tiempo en Perú? 3 meses. 2 meses. ¿Y qué hiciste en 2 meses? ¿En qué parte de Perú? Yo estaba en Trujillo y yo estaba trabajando con una ONG. Allá, sí. Con muchos más voluntarios también de otros países. Sí, no, sí. Todos fueron de Europa. Europa. Yo creo que la mayor parte de extranjeros que vienen a hacer voluntariado les gusta viajar son de Europa, ¿no? Sí, por Y eso yo solamente, o sea, yo fui como única de sí, es Japón, como sí. es que Japón es como, todo el mundo es como Japón. Es como normalmente escuchar de Alemania, Estados Unidos, de Francia, pero Japón es como, wow, ¿qué hacen en Japón? ¿Cómo están viviendo en Japón? Todo eso, ¿no? Siempre te deben preguntar eso. Sí, todos son muy como curiosos. Sí, me imagino que... y en Japón, tus papás, ¿cómo se sintieron cuando dijiste que vas a viajar, que quieres salir a Latinoamérica? ¿No estaban con miedo? Porque en general tienen cierto concepto en general los extranjeros de Latinoamérica, ¿no? Yo creo que también por las películas y por todas las cosas que pasan en las noticias, ¿no? Sí, pero es que desde que empecé a estudiar español, siempre había querido ir a Latinoamérica, entonces ellos ya saben que fue mi Tú querías. sueño. Entonces, sí. Pero qué bueno que pudiste cumplir tu sueño de viajar a Latinoamérica. ¿Y por qué como primer punto Perú? Es que mi profesora de español fue peruana y ella me enseñó sí, las cosas de Perú, de Latinoamérica. Y sí, y pensé que sí, sería mm, genial si pudiera venir aquí. Qué bueno, y después de 2 meses en Perú, obviamente debiste haber hecho amigos, que conocías gente. ¿No se te hizo un poco difícil venir aquí a Ecuador, de nuevo empezar todo? Sí, cuando me fui de Perú, yo lloraba mucho porque yo tenía que sí de esperarme a mis amigos, pero sí, todavía, pero ya me acostumbré. Aquí también, Sí, ¿no? ¿Y qué es lo que más te gustó de Perú? yo creo que la comida, ya que allá hay muchos inmigrantes de Japón, entonces la comida es un poquito Influenciada. Ajá. influenciada desde Japón, entonces es un poquito similar a comida japonesa que yo comía todos los días. Sí. Qué bueno, porque aquí no creo que tenemos mucho de eso, ¿no? No creo que bueno, no tenemos mucha gente de Asia aquí, entonces no tenemos tantos productos, tal vez sí, y no lo sabemos. Pero también me acuerdo que me estabas contando de que tú hiciste tu cumpleaños en Perú. ¿Cómo Sí, fue tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? A ver, por sí. 24 de octubre y yo viajé con mis amigos a Cajamarca, una ciudad que está ubicada al norte del Perú. Y sí,
Fue muy bonita. Qué lindo. En Perú hay muchas ruinas, ¿no? Hay muchas ruinas, muchos lugares que visitar. Bueno, yo solo he conocido Máncora. Es como la playa, todo bonito, ¿no? ¿Y cómo viniste de Perú aquí a Ecuador? ¿En que viniste en bus, en avión? Porque ahorita es como un poquito complicado por esto del COVID. Entonces está todo, como las fronteras están como un poco más estrictas y todo eso. ¿Cómo fue tu aventura de Ecuador a Perú? Es que ahorita la frontera es totalmente cerrada, entonces yo tenía que subir al avión. Y como justo antes de salir del país, del Perú, apareció Micron, entonces sí, yo tenía que hacer una PCR también, porque sí, hasta como 5 días antes de como salir Perú, no se necesitaba PCR, pero Claro, sí, de sí, era repente como... sí, Sí, todo la empezó otra situación, vez, ¿no? sí. Sí. ¿Alguna anécdota graciosa que tengas en Perú? Tal vez algo divertido que te haya pasado o algo triste que te haya pasado en Perú. Puedes contarlo porque vamos a conversar, así que no te preocupes, que vamos a conversar entre tú y yo. ¿Qué será? Algo divertido. Pues primero cuando vine aquí, yo ¿cómo puedo tomar autobús? Porque en mi país, como siempre, hay una como parada, ¿no? Sí, bueno, Sí, aquí estamos en sí, en Latinoamérica es Latinoamérica. como, ay, es como todos suben a bus como si fuera un taxi o algo, ¿no? Sí, sí, Por sí. eso primero no pude entender como qué está pasando. Y también sí, sí, ahora me acostumbré, pero sí, primero fue muy gracioso para mí porque Claro, pues sí. como paras el bus y, y en cuanto al transporte, ¿tú a qué no te acostumbraste o ya te acostumbraste? ¿Qué fue lo más difícil que te costó aquí en Latinoamérica que tú estabas tan acostumbrada en Japón? Creo que una gran diferencia entre Latinoamérica y Japón es que en Japón tradicionalmente es muy tranquilo y, por ejemplo, no se puede como poner música tan alto. Ah, Por eso sí, es como cuando vine aquí, como todo el mundo está componiendo música, sí. pero me gustó mucho, es que a mí me gusta más eso porque, por ejemplo, cuando estaba en Japón, en autobús, por ejemplo, si estoy hablando con mi amiga con voz muy alta, entonces la gente será como "Shh, shh", algo Ay, así, sí, pero sí, sí, yo he aquí escuchado sí. eso que en algunos videos, bueno, hay como también youtubers asiáticos que viven en Latinoamérica, ¿no? Que yo he visto y dicen, bueno, es que aquí en Latinoamérica ponen música para limpiar la casa, o sí es verdad, esto es muy cierto. O a veces estamos en los buses conversando muy alto y nos reímos muy alto y bueno, nadie nos dice nada, ¿no? Entonces estamos muy acostumbrados, pero para ti debió ser muy, muy raro, ¿o no? Sí, primero fue raro, pero ahora me gusta más autobús latinoamericano, ¿no? Latinoamericano que japonés. Claro, sí, sí, me imagino, porque es como un poco más libre, ¿no? Sí, es más como así. Sí, y a veces Ujú. hay gente también que pone su música en el teléfono como todo el volumen, sí, eso sí también. A veces sí es un poco molesto porque es como música que no te gusta. O niños también, están todo el tiempo gritando. Y hay una cosa también que te quiero preguntar. El horario, ¿te acostumbraste al horario, bueno, en general de Latinoamérica, ¿no? Porque decimos, bueno, a las 6 en punto y no es a las 6 en punto. Sí, eso es una cosa que todavía no puedo acostumbrarme, ya que sí, nosotros tenemos una cultura muy puntual. Sí, Yusu es muy puntual. O sea, es como decir, nos vemos en 10 minutos. Yusu ya está 5 minutos antes. Pero vamos a hablar de eso un poquito más tarde y vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos. Y si tienen preguntas, pues sigan haciendo sus preguntas. Y aquí está Yusu para responder sin filtros. Vamos a responder sin filtros todo lo que ustedes pregunten. Y ella está para aclarar. Y vamos a comparar un poquito de Latinoamérica con la cultura de Japón. Así que vamos a un corte comercial. Si buscas lo mejor para ti, visita Boutique Mishauri. Aquí encontrarás los mejores precios y la mejor calidad. Nos ubicamos en San Jaloma Bajo, junto a la gasolinera Masakiza. Te esperamos. Dental Más, Medic Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo.
Dental Más, Medic Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, Vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. ¿Tienes la necesidad de reducir un crédito? No dudes, la Cooperativa Indígenas Galápagos ofrece las mejores tasas de intereses financieras y créditos inmediatos. También realizamos el pago de todos los servicios básicos, el pago del bono de desarrollo humano y transacciones bancarias. Visítanos en nuestra matriz ubicada en la Isla Santa Cruz, nuestras sucursales en Perileo, Salasaca, Ambato, Riobamba, Quero y en la Isla San Cristóbal. Ven, visítanos, estamos para servirte. Cooperativa Indígenas Galápagos construye oportunidades. Indígenas Galápagos. Es como siempre se atraviesa algo al frente que no te deja estar como a veces muy puntual. Entonces, Yusu está como como 10 minutos antes lista, ¿no? Sí. Siempre es toda la costumbre en Japón, todos están como listos 10 minutos antes. Ujú, sí. Y te costó un poco aquí, ¿no? En general Sí, en mucho, Latinoamérica, sí, ¿no? sí. Porque yo creo que todos somos aquí como un poco más impuntuales. Bueno, obviamente como cosas para trabajo y cosas así, sí, hay que estar muy, muy puntual, ¿no? Pero en su mayoría no somos tan puntuales. Yo no soy muy, muy puntual. Sí, es que pero poco a poco estoy acostumbrándome, pero todavía sí, eso es creo que la única cosa que sí. No te acostumbres muy bien. Bueno, ya, pues con el tiempo, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí? Hasta febrero. Hasta febrero, pues te vas a acostumbrar. No, en Latinoamérica. En Latinoamérica hasta agosto, creo. Hasta agosto vas a estar aquí en Latinoamérica. Entonces sí tienes tiempo de acostumbrarte a Sí. Latinoamérica. En febrero, bueno, que en febrero creo que tenemos el carnaval, así que pues ya debes estar lista para carnaval. ¿Y qué es lo que más te gustó de aquí de Ecuador? ¿Qué es lo que más te atrajo para que vengas aquí a Ecuador? Hay muchas cosas que me gustó, pero ¿qué será? La comida es una cosa que definitivamente que me gustó, pero también la gente si digo en Salasaca será como cultura muy original y también la naturaleza, creo. ¿Sí te gusta la naturaleza? Bueno, aquí vivimos como en el campo, entonces como es mucho más tranquilo, puedes salir a caminar, no pasa nada. Y también como es como menos peligroso que en la ciudad, ¿no? Entonces por eso te gustó eso también. Sí, es que es mi primera vez vivir en campo, ya que cuando estaba en Japón yo vivía en la capital, Tokio. En Trujillo, pues en Perú también estaba en Trujillo, que es una como tercer grande ciudad, no sé, sí. Ah, qué bueno. Sí. Qué bueno, bueno, entonces lo que más te gustó de aquí es la comida Sí, y la cultura. sí, sí, cultura. Qué bueno. ¿Y ya tienes amigos, ya conoces gente? Sí, sí, gracias a Micaela yo pude conocer a, sí, a la gente aquí, que es muy amable. Qué bueno. ¿Y cuál es la diferencia que has encontrado en tu cultura bueno, en general con Ecuador, por ejemplo, o con Salasaca? Mm, cultura, creo que, por ejemplo, cuando sales con tu amigo y si como yo traigo a alguien que no es amigo de como alguien, no, como digo, por ejemplo, como... Mi amigo como mi Sí, amigo. sí, es que, por ejemplo, imagínate que nosotros vamos a ir a algún lugar y de repente voy a como traer a alguien que no conoces. Ah, sí, aquí sí hacemos todo el sí, tiempo eso. pero, sí, pero en Japón no se puede hacerlo porque, ¿Por qué? no sé, cómo será un poquito incómodo, porque si no conoces a alguien como, ¿quién eres? Es como si, Ah, eso es como una diferencia entre... pero ¿y cómo conocen bueno, en general, aquí conocemos a nuestros amigos así, ¿no? Por ejemplo, conozco a mis amigos porque eran amigos de otros amigos, entonces es como
empiezas a hacer amigos, pero ¿y qué pasa si llevas a una persona que no conoces? Generalmente no hacemos eso, pero sí. Eso es porque nosotros japoneses somos un poquito tímidos. Por eso es como Reservados. si va a traer a alguien que no conoce, es como, sí, ¿quién eres tú? Pero sí, Claro. aquí es como hay un pensamiento de que como amigo de tu amigo es tu amigo, ¿no? Como Sí, es como mi amigo, es tu amigo también, así que no te preocupes. Si yo tengo 6 amigos, pues yo te presento porque mis 6 amigos son tus amigos, ¿no? Eso es sí, una cultura muy buena, creo. Sí, ¿y qué más has encontrado como diferente de Japón? Aparte de la amistad y la comida, ¿qué más te pareció algo como muy diferente a tu país? Es que la familia también, es que nosotros tenemos, por ejemplo, generalmente no vivimos con abuelos o abuelas. Ah, Sí, ¿cómo se separan? sí. ¿A los cuántos años se separan de sus padres más o menos? Generalmente hay un pensamiento de que como si cumples como 20 años o si, no, 22 años o si terminas universidad tienes que salir De la de casa. casa y Ya, tienes que vivir solo. eso sí, sí está un poco difícil. Aquí no, aquí vivimos aquí con el abuelo, con el tío, con la mamá, con el papá, todos ahí. Entonces, no, eso sí está un poco fuerte. ¿Y a dónde van en general? ¿Consiguen un departamento y se van? Sí, Pero, ¿y si tú dices, bueno, yo no me quiero ir, me quiero quedar con mis padres, ¿te puedes o no te sí, sí, puedes quedar? está bien, sí puedes, pero generalmente sí, los jóvenes empiezan a vivir solos. Sí, por eso como la gente en mi país a veces sentimos como la soledad, ¿no? Sí, es como un poco solitario, así, porque si ya estás acostumbrado toda tu vida a vivir con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, y después tienes que salir y vivir solo, sí está un poco complicado. Bueno, aquí no hacemos eso, aquí sí vivimos como con toda la familia, y a veces la familia es como vive acá mi mamá, si se separan, ¿no? Vive acá mi mamá y me doy la vuelta y en la otra cuadra pues vivo yo o más acá mi papá o mis tíos, mi hermano y cosas así, ¿no? ¿Y allá hacen eso o cómo van, cambian de ciudad o solo como departamento? Es depende de la gente, sí, como digo. Mm, pero generalmente yo ahorita en mi casa viven mis padres y mi hermana, pero mis abuelos están viviendo como 1 hora desde mi casa. Sí. 1 hora desde tu casa. Ujú. No, sí está lejos, ¿no? Sí, pero es muy normal, es muy cerca para nosotros. Bueno, para ustedes. Nosotros cerca es como 5 minutos caminando, 1 hora es Sí, mucho. Por ejemplo, gente que vive lejos para nosotros es como de aquí en Quito, en Ambato, en Pelileo, Baños. Entonces es como, no, es que mi hermano sí vive lejos o mi papá, mi mamá viven lejos. ¿Y qué más te parece diferente con tu país en cuestión de cultura? ah, aquí generalmente en Salasaca se dice como hola, buenas tardes a Sí, todo desconocidos, el ¿no? tiempo. Sí, eso es una buena cosa porque en mi país no se hace. Pues especialmente creo que ya que vivo en Tokio, entonces sí nos saludamos a desconocidos. Pero sí, aquí hoy día justamente estaba caminando por la calle, un señor me dijo como hola y se me estaba como, oh, gracias. Sí, aquí sí saludamos. Bueno, aquí tenemos la costumbre y la tradición es que pues los jóvenes siempre tienen que saludar a las personas que son mayores que ellos, entonces es como tenemos que saludar por educación, entonces como no importa si lo conoces o no lo conoces, es como aquí saludamos buenos días, buenas tardes y buenas noches y la gente sí está como con más
ánimo o te conoce más, es como, ah, ya estás viniendo, qué bueno, mejor vamos conmigo. No es que en serio tienes que ir con él, sino es como, mejor vamos conmigo. Y es como, sí, sí, claro. Y es como cada quien por su camino y se van saludando, sí. Y, pero ya es porque es ciudad, ¿no? Bueno, en general en Ambato, en Pelileo, no saludamos a los desconocidos tampoco. Es como pasamos, pero si vemos gente de Salasaca, sí, sí los saludamos. Pero en general así en la calle no. Es como por la ciudad, ¿no? Sí, es que eso es una cosa que me gustó, o sea, me daba cuenta cuando estaba en Quito también, viajando. O sea, yo sentí un poquito, no sé, la gente en Salasaca es más amable que la gente en Quito, ¿no? Porque es como todo el lugar, todo el país es como mismo, como la gente en la ciudad es un poquito Sí, egoísta, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, como vivimos en el campo en general, sí, creo que de la parte de afuera de las ciudades, creo que es así, es como, todavía es como pensamos como en los demás también, porque a veces en las ciudades sí es como que un poco más individualista, es como, no, pues ciudad vivo yo sola, entonces pienso en mí y solo en mí, ¿no? Es como así, me supongo que es como así en tu país también. Sí, 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 es como si, no primero pensamos en tú mismo, ¿no? Claro, sí, 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 me imagino. Pero aquí no, sí es como si nos gusta como compartir cosas, de salir, amigos y todo eso en, en diferentes círculos sociales, llevar gente que no conoces. Es muy, muy, muy común hacer eso aquí. Y, y de aquí, bueno, ya vamos en tu viaje también. ¿Qué lugares has conocido de aquí de Ecuador que te hayan gustado? Yo fui a Baños también, Quito y Cuenca. Qué bueno. Conociste, bueno, las ciudades más turísticas, ¿no? Pero vamos a seguir hablando de esto un poco más, pero después de este corte comercial, porque ya también tenemos que agradecer pues a nuestros auspiciantes. Si buscas lo mejor para ti, visita Boutique Mishauri. Aquí encontrarás los mejores precios y la mejor calidad. Nos ubicamos en San Jaloma Abajo, junto a la gasolinera Masaquiza. Te esperamos. Dental Más, Medic Más abren sus puertas en Centro Salasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. Dental Más, Medic Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, Vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. ¿Tienes la necesidad de realizar un crédito? No dudes, la Cooperativa Indígenas Galápagos ofrece las mejores tasas de intereses financieras y créditos inmediatos. También realizamos el pago de todos los servicios básicos, el pago del bono de desarrollo humano y transacciones bancarias. Visítanos en nuestra matriz ubicada en Isla Santa Cruz, nuestras sucursales en Perileo, Salasaca, Ambato, Riobamba, Quero y en la Isla San Cristóbal. Ven, visítanos, estamos para servirte. Cooperativa Indígenas Galápagos construye oportunidades. Indígenas Galápagos. Con el programa Una cita con Micaela, pues espero que también si tienen dudas, preguntas, pues nos pueden hacer. No sin antes agradecer a nuestros queridos auspiciantes como Mishauri Boutique, muchísimas gracias, donde pues te puedes vestir con la mejor ropa de aquí de Salasaca en Mishauri Boutique. Si necesitas comprar pues tu anaco, tu bayeta, tu blusa, cualquier cosa, pues puedes comprarlo ahí. También gracias a Cooperativa Indígenas Galápagos, que ellos también siempre están cuidando nuestros ahorros y si pues necesitas un crédito para tu negocio, pues puedes visitar a Cooperativa Indígenas Galápagos. También agradecemos a Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. Un saludo a Ceci y a Pato que también nos están viendo. Agradecemos también a Dental Más, un saludo para Clever que siempre está cuidando las sonrisas de aquí del pueblo Salasaca. Bueno, seguimos con Yusu, que nos estaba contando que visitaste algunos lugares de aquí de Ecuador. ¿Qué te parecieron? ¿Con quién fuiste sola? ¿Fuiste con un amigo? ¿Fuiste a pasear ¿cuándo fuiste? Desde 3 de enero a
como 9 de enero creo, como casi una semana de viaje. En una semana, ¿qué pudiste conocer? Porque una semana es muy poco, ¿no? Sí. Porque es como, incluso para conocer baños, creo que es poco una semana. Tal vez, sí, unos 3 semanas para viajar, creo que estarían bien, como conocer como cada lugar. Y en una semana, ¿qué pudiste conocer? Sí, primero fuimos a la mitad del mundo. Ya. Sí, que muy bonito, es que es muy original, ¿no? Es que nunca imaginaba que iba a ir a Ecuador, es Ecuador. Claro, sí, es como Ecuador. ¿Y pudiste entrar dentro de la mitad del mundo? Sí, ¿qué había? Había una había una ¿cómo digo? Las imágenes del cultura de cada región en Ecuador. Ah, como museo, ¿no? Sí, Sí. sí, sí. Sí, he visto. Yo creo que fui cuando era niña, pero no me acuerdo muy bien, pero supongo que sí fui. Creo que sí fui una vez. También hay una atracción que es como parar el huevo en un clavo. ¿Lo Sí. hiciste? No, es que no he traído, no había traído ese huevo. Yo quisiera hacerlo. Ah, tú tienes que llevar el huevo. Así creo. ¿Sí? Yo pensé que había un huevo ahí. Siempre pensé que había un huevo. Ah, entonces la recomendación para la gente que va a la mitad del mundo tienen que llevar un huevo si quieren parar en el clavito. ¿Y qué más hiciste en la mitad del mundo? Porque hay como muchas cosas, ¿no? Que Sí, hacer. Es yo grande. quisiera ir a Ecuador real, ¿no? Es que yo escuché que allá hay un monumento del Ecuador, pero Sí. escuché que no es una línea real. Ah, no es una línea Sí. real. Ah, yo también pensé que era como real, ¿no? Sí, es que es un poquito, no es lejos, pero sí, yo escuché que allá hay una línea real del Ah, del Ecuador. Ecuador, claro, claro. Pero debe estar cerca, por eso debe ser Sí, como la sí, mitad del sí. mundo, ¿no? Entonces, pues si nos quieren recomendar, o cómo es esto de la mitad del mundo, de visitar mitad del mundo, pues nos avisan para ver si yo también voy y visito bien esta vez el Ecuador, la línea ecuatorial, ¿no? Después de la mitad del mundo, ¿qué otro sitio visitaste? Centro histórico también, centro El centro histórico, histórico, sí, 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 es sí. muy bonito. Sí, son como calles, ciudades, como muy Ujú. bonitos, ¿no? Después, ¿a dónde fuiste? Pues después fuimos a Baños, sí, pero Es como- sí, sí. es que yo había estado viajando con mi amigo desde Perú, entonces nosotros estábamos bajando hacia Perú y sí, pero ya que yo puedo ir a Baños como cuando quiera, ¿no? Entonces yo no, Claro, no quería como estar allí como 2 por 2 o 3 días, por eso solamente estábamos allí por un día. claro, sí, es como, de Baños está aquí cerca, entonces tú Sí, puedes ir y no pasa nada. Entonces sí, mejor que hayas visitado más Quito y después Cuenca. sí, sí. Cuenca fue muy bonita. eh, Sí, todo el mundo dice que Cuenca es muy, muy bonito. Bueno, nunca he estado ahí, pero sí, sí me gustaría visitarlo también. Sí, allá es como es más limpio que Quito y también había una como tren callejera, ¿cómo digo? Como tren, No sé, como sí, pero sí, metro, como el sí, metro, sí. sí, sí. Sí, entonces qué bueno. ¿Y qué es lo que más te gustó de Cuenca? Allá, las calles, sí. Las calles. Ujú. ¿Y la comida? La comida también, pero yo creo que allá comí como chifa. Ah, en un chifa. Ah, pues sí, Por aquí eso también tenemos un chifa. no comí algo ecuatoriano. Ah, yo no sé qué es típico de Cuenca. No, bueno, no sé qué es típico de Cuenca, pero sí debe haber comida muy rica también en Cuenca. Bueno, espero pues que visites también otras ciudades. Pues, tienes que visitar también la Amazonía, tienes que visitar Quilotoa, tienes que visitar, es un lugar muy bonito. Pensé que ibas a ir ahí también. Sí, es que no teníamos mucho tiempo, ya que él también tenía que regresar a Perú, yo también tenía que regresar a Ah, Salsaca sí, sí, hacer voluntariado, entonces sí. claro, sí, sí, sí. ¿Y cómo te va con el voluntariado? ¿Cuántos alumnos tienes ahora?
Ahorita estoy enseñando a los 4 alumnos adultos y una niña. Mm. ¿Cómo te va con la niña? ¿Qué le estás enseñando? Ahorita solamente estamos haciendo como los números o cómo saludar o sí, presentarse y todo. Qué bueno. Yo creo que es importante también hablar otros idiomas, ¿no? Aprender desde pequeños. No sé, a mí sí me gustaba cómo aprender. Yo aprendí, por ejemplo, inglés con música. Ay, Yusu también aprendió español con música. Ella sabe todas las canciones de todo reggaetón, todo, hasta Selena sabía en español. ¿Dónde escuchaste todas esas canciones? ¿O por qué cómo aprendiste español de esa forma? Porque en general la gente dice, no, pues me voy a clases de español o inglés, ¿no? Sí, es como yo siempre cuando estudio idioma, a mí me gusta como estudiar con música, con película. Es o más todo. divertido, ¿no? Sí, es que a mí no me gusta como estudiar como así, ¿no? Sí, a mí tampoco. Sí. Y sí, yo empecé a escuchar, desde que yo empecé a escuchar música como reggaetón o sí, todo, la música en español, yo pude entender más que nunca. Sí, creo es mejor, ¿no? ¿Cuál fue tu primera canción en español que escuchaste? ¿O que te dijiste, bueno, quiero aprender esa canción? Yo creo que fue como 2019, más o menos, cuando empecé a estudiar español. ¿Ya? Y entonces, Despacito, es como, sí, es muy Despacito. como, Sí, como famosa. sí, llegó sí. hasta Japón, es que Sí, sí, desde Latinoamérica generalmente no escuchamos canción en español, ya que no entendemos, pero sí. Sí, ya fue que muy famosa, sí, ¿no? ya que sí, es muy famosa que fue tan famosa que llegó hasta Japón. Japón. Sí, fue muy famosa porque todo el mundo cantaba esas canciones y todo el mundo estaba bailando esas canciones y todo eso. Y pues después de tanto escuchar la canción Despacito, te gustaron ya más las canciones, ¿no? Más y más canciones. ¿O cómo buscaste en YouTube? Sí, sí, en YouTube también. Pero cuando escuché Despacito por primera vez, yo no entendí como qué significa eso, pero poco a poco estudiaba y yo entendí como, oh. Claro, es más divertido cuando entiendes, ya dices, pero a veces es como, sí, yo me pasaba en inglés cuando yo cantaba una canción. Yo me enloquecí con una canción, era de Nicki Minaj, y ella no habla tan bonito en las canciones, ¿no? Y yo cantaba y cantaba y era como que decía y decía, y yo dije, bueno, voy a ver qué es lo que dice, y dice, esto dice, y no se debe decir. Bueno, vamos a seguir hablando de esto después de este corte comercial porque tenemos todavía muchas cosas de qué hablar y platicar y divertirnos también. Vamos a un corte comercial. Si buscas lo mejor para ti, visita Boutique Mishauri. Aquí encontrarás los mejores precios y la mejor calidad. Nos ubicamos en San Jaloma Bajo, junto a la gasolinera Masaquiza. Te esperamos. Dental Más, Medic Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. Dental Más, Medic Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, Vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. ¿Tienes la necesidad de realizar un crédito? No dudes, la Cooperativa Indígenas Galápagos ofrece las mejores tasas de intereses financieras y créditos inmediatos. También realizamos el pago de todos los servicios básicos, el pago del bono de desarrollo humano y transacciones bancarias. Visítanos en nuestra matriz ubicada en la Isla Santa Cruz, nuestras sucursales en Perileo, Salasaca, Ambato, Riobamba, Quero y en la Isla San Cristóbal. Ven, visítanos, estamos para servirte. Cooperativa Indígenas Galápagos construye oportunidades. Indígenas Galápagos. Y
Seguimos pues con el programa y estábamos hablando con Yusu. Ya le hice quitar la mascarilla para que le conozcan, para que conozcan a Yusu, que está muy guapa, muy bonita. Pues, bueno, es que vivimos juntas, entonces ya no hay necesidad de taparnos, ¿no? Porque vivimos en la misma casa, entonces por eso les traje a que conozcan aquí a Yusu para pues conocer un poco de su cultura. Nos estabas contando de que tú aprendiste español con música, ¿no? Sí, porque ella es como vamos a una disco, pongo una canción, ella se sabe todas la letra de las canciones, entonces era como, es la primera voluntaria que conoce todas las canciones que yo pongo. Conocí a Selena, porque yo antes ponía música con los voluntarios, era como, no la conozco, no sé quién es, o se traumaban porque yo les ponía la canción, ¿no? Y tú sabes todo, cómo tú en Japón ponías solo música en español. Sí, como desde hace un año, sí, yo estoy siempre como sí, escuchando música en español en Japón, sí. Qué bueno. Yo creo que esa es la mejor forma de aprender Sí, claro. un idioma, ¿no? Entonces, pues, un tip si quieren aprender inglés, español. Bueno, quichua también, creo. Sí, yo quisiera aprender quichua cuanto antes. Sí, a ver, ¿qué quieres aprender para decirle al público que te ayude a aprender quichua? ¿Qué te gustaría aprender? A ver si podemos decir algunas palabras en este momento en quichua. Muchas gracias por ver esto. Muchas gracias por ver esto. Yupaichani Kaita Rikushkamanta. Tan largo. Yupaichani Yupaichani, Kaita Kaita, Rikushkamanta. Rikushkamanga. Rikushkamanta. Rikushkamanta. Y ahora todo rápido. Rikushkamanta. Yupaichani Yupaichani, Kaita Kata, Rikushkamanta. Rikushkamanta. Perfecto, ya. Qué muy difícil. Sí, es un poco difícil, creo yo. La gente dice que es un poco difícil aprender quichua, pero esperemos que no. ¿Qué otra cosa te gustaría aprender? A ver, vamos aprendiendo unas 4 palabras aquí. Yupaichani es gracias. Eso sí, siempre en Sí, la cabeza. tendré que memorizar esto. ¿Cómo se dice? Como me llamo Yusuka. Nyukakshuti Mikan. No, Nyukakshuti Mikan es como mi nombre es Yusuka. Entonces, o yo soy Yusuka, Yusuka Mikani. Yusuka Mikani. Mikani, eso. Mikani. Yusuka Mikani. Yusuka Mikani. O mi nombre es Nyukakshuti Mikan. Será más difícil. Sí, es que tenemos como varias formas de decir, como todo idioma, ¿no? Sí. Nyukakshuti Mikan. Nyukak. Shuti. Mikan. Mikan. Nyukak Shuti. Mikak. Yusuka. Yusuka. Eso, perfecto. Nyukakshuti Mikan Yusuka. Sí, es muy, muy difícil. A ver, ¿y qué? Vamos a hablar un poquito más de tu cultura. A ver, yo quiero entrar a un tema porque mucha gente pregunta eso, ¿no? China es distinto que Japón, porque como ven, asiático es como todo el coronavirus, como para todos los asiáticos, ¿no? Sí, es que ya me acostumbré, pero sí, toda la gente primero me dicen como, ¿eres de China? O sí, es como así. Sí, como comes murciélago, cosas así, ¿no? Sí. No, pero eso es, no. Porque, ¿qué es lo que comen en Japón? ¿Qué es como comida tradicional en Japón? Ya que la comida, sí, generalmente comemos arroz mucho, Como aquí también comemos mucho Ujú. arroz. pero también comemos como la comida de Estados Unidos, como hamburguesas, pizzas, también comemos con pastas, y también, Como todo, sí, sí, todo, Creo que aquí también comemos así, ¿no? Bueno, Sí. comemos como pizza, pasta también comemos aquí porque pues también vienen del extranjero y preparan cosas. Lo que no nos has preparado es comida japonesa a nosotros. Ah, no, sí, probé. ¿Cómo se llamaba eso? Como chiquitas, empanadillas chiquitas. se llama gyoza, es de China, pero también nosotros comemos Gyoza. gyoza. A ver, ¿qué tendría cómo se prepara el gyoza? Gyoza. Gyoza es como Gyoza. es muy similar a la empanada, pero Pero era más sana. Nosotros lo freímos con 2 tarros de aceite, pero ella lo Sí. hacía con agua, ¿no? sí.
cómo explico? Sí. mm, yo creo que esa empanada es hecha por eh, harina de Harina de maíz. maíz, ¿no? Pero generalmente lo hacemos con gyoza, lo hacemos con harina. Blanca, normal. Sí, harina blanca. Mm. Esa es una gran diferencia. Y adentro allá hay verduras y carne. Verdura, bueno, sí, suena muy Es rico. como sí, empanada. Como empanada de carne. Bueno, en Ficoa por ahí venden como empanadas de carne, pero igual con aceite, hechos con aceite, no lo preparan como tú lo preparas. La comida en general de Asia es como muy sana, ¿no? Como vegetales. Sí, sí creo. Es más, sí, nosotros comemos, por ejemplo, ensaladas mucho. Es que cuando llegué a Latinoamérica, a Perú, es como ensalada fue muy chiquita. Y yo estaba Sí. nosotros comemos como así tamaño. Sí. Ah, no, aquí es como una cucharita de ensalada, sí, es como muy poquito, ¿no? Bueno, sí creo que no, sí comemos sano. En el campo por lo menos comemos sano, habas, choclo, papas, cosas como mayor parte son verduras que nosotros comemos y yo creo que tal vez en la ciudad, bueno, en la ciudad sí, como hay comida rápida, bueno, aquí por ejemplo en Salazaca tú dónde vas a poder encontrar comida rápida en el centro, pero tenemos que caminar como 30 minutos, entonces es preferible cocinar en casa, ¿no? Que es un poco más sano que comprar, ¿no? ¿Tú qué preparas en general de comida? En mi casa generalmente yo cocino como la comida japonesa. No es comida japonesa, pero es algo, sí, algo comía todos los días en mi país. Qué bueno. Pero ya, ¿y aquí pudiste encontrar los ingredientes para preparar la comida? Eh, algo. Ya que en la comida japonesa nosotros usamos salsa de soya. Y aquí lo encontré, pero eso es, no es salsa, sí. salsa de soya. Sí, entonces sí. Pero en Perú sí se vende esa salsa de soya, ya que allá, como dije, hay migrantes. Como yo escuché que 1% del peruanos es inmigrantes de Japón. Entonces allá se vende como salsa de soya de Japón. Entonces yo pedí a mi amigo de Perú Sí, estaba cuando muy vine, rico. sí. Sí, 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 me gustó a mí también. Bueno, yo nunca había visto, no, de seguro no vendemos eso aquí, porque yo nunca lo había visto en ninguna parte. O tal vez, no sé, en Ambato lo pueden encontrar, pero no, aquí no creo que hay. Y fuiste básicamente por la salsa de soya. Sí, sí, yo pedí a mi amigo que traiga esa. Ahora vamos a hablar de una cosa que estuvimos conversando hace como 3 días cuando fuimos a Ambato, de licor que consumen en Japón, que aquí todo el mundo dice como sake. Sí, Bueno, es que vivimos también en un mundo que, bueno, no en un mundo, sino como los programas japoneses que los traducen en español, es como solo hablan como para definir una cosa, ¿no? Y nosotros nos confundimos de cultura y hay que aprender a investigar antes de, porque es como sake, ¿qué significa sake? significa alcohol. Alcohol en general, no es como un tipo de alcohol. Sí, es como, si yo digo como sake, significa como cerveza, vino y como todo. Ya, Ajá. si tú vas a Japón, o sea, si yo voy a Japón y digo, deme un sake, van a verme con cara de que Sí, sí, que ¿cuál sake. sake? Sí. Claro. ¿Y cuál es la bebida más tradicional de Japón? Para los chicos que nos están escuchando. Sí, es que se llama Nihonshu, pero eso es algo que ustedes llaman sake. Eso es hecho por arroz y tiene como 40 grados. 40 grados de alcohol. Sí, grados, sí, alcohol, creo. ¿Y tú te has emborrachado alguna vez? Es que la verdad es que nunca he probado eso. Ah, nunca has probado, pero ¿por qué? Si tú eres de Japón, ¿no? Sí, es que en mi país no se puede consumir alcohol hasta cuando hasta cuando cumples 20 años. Y Ya. yo, sí, cuando, cuando salí de Japón, yo cumplí 20 años. Y sí, es que sí, está bien, sake es muy caro, no es tan caro, pero
no es algo que nosotros tomamos todos los días. Ah, Sí. es como un poco especial Sí. también. Ya. Sí. A ver, la edad legal para tomar alcohol es 20 años. 20 años. Aquí es 18, pero nadie hace caso de eso. No, yo he visto que jóvenes 15, 16 años ya toman, ¿no? Sí. ¿Y tú? ¿A los cuántos años tomaste tu primer alcohol o a los cuántos fue tu primera borrachera? Yo creo que cuando tomé alcohol, cuando tenía 18, creo, cuando Tomaste entré. cuando eras ilegal todavía. Sí. Sí, pero es como si en Japón también es como así. Como... Sí, 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 aquí también es Ajá. como... ¿Y en qué día especial fue o por qué tomaste cuando tenías 18? Es que eso fue como después de que entré a la universidad. Y generalmente en mi país es que salimos juntos a tomar y sí, por eso. Bueno, vamos a seguir hablando de esto porque cuando hay alcohol a veces hay anécdotas muy divertidas, ¿no? Entonces vamos a un corte comercial y vamos a seguir hablando de este tema. Si buscas lo mejor para ti, visita Boutique Mishauri. Aquí encontrarás los mejores precios y la mejor calidad. Nos ubicamos en San Jaloma Abajo, junto a la gasolinera Masaquiza. Te esperamos. Dental Más, Medic Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. Dental Más, Medic Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, Vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. ¿Tienes la necesidad de realizar un crédito? No dudes, la Cooperativa Indígenas Galápagos ofrece las mejores tasas de intereses financieras y créditos inmediatos. También realizamos el pago de todos los servicios básicos, el pago del bono de desarrollo humano y transacciones bancarias. Visítanos en nuestra matriz ubicada en la Isla Santa Cruz, nuestras sucursales en Perileo, Salasaca, Ambato, Riobamba, Quero y en la Isla San Cristóbal. Ven, visítanos, estamos para servirte. Cooperativa Indígenas Galápagos construye oportunidades. Indígenas Galápagos. Bueno, ya, vamos a seguir con el programa. Estábamos hablando de que estamos básicamente conversando Yusu y yo en este programa, que esperamos que pues nos estén enviando saludos y un saludo para Yusu, ¿no? Que vino desde Japón para aquí, para visitar Salasaca. Bueno, nos estabas contando de que tu primera borrachera, ¿cómo te fue en tu primera borrachera? Yo he escuchado que los asiáticos se emborrachan mucho más rápido que los latinos, no sé, por algún, ¿cómo se dice? Algún órgano o algo así en el cuerpo. Sí, sí, es que yo creo que como mi mamá tiene como tolerancia al alcohol mucho, por eso yo también tengo tolerancia, pero por ejemplo, con mi amiga si toma como una copa, Un vasito. sí, un un vasito vaso. de como cerveza, va a borracharse. Es como así, pero yo también, yo no Es sentí económica. nada. Sí, sí. Sí, sí. Pero yo en cambio yo no siento nada si tomo como un vaso. vasito. ¿Cuánto tienes que tomar como para decir, bueno, ya estoy mareada ahí? Y viva la fiesta. Es que depende como seis ¿Vasos? 6 siete. cervezas. Sí, 6 cervezas, creo. 6 cervezas. Bueno, no sé, yo no sé con cuántas estaría mal, no sé. Ah. Pero no, a mí no me gusta la cerveza. Sí. A mí tampoco es que... Sí, a veces como no me gusta la cerveza, no me gustan las bebidas con gas, pero bueno. ¿Y cómo fue tu primera borrachera? ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué pasó? Ah, fue cuando estaba en Perú. Nunca probaste en Japón. Sí, pero nunca había sido tan borracha, ya que todos mis Sí. amigos fueron como digo, no tenía tolerancia a alcohol. Sí, Sí, yo he escuchado que cabeza de pollo. Sí, por eso es como yo, mientras
mis amigos estaban borrachos, yo no sentí nada, es como si, como así. Por eso Ah. no había sido tan borracha en mi país, pero después de que vine aquí, como si toda la gente puede tomar más que yo, o sea, igual. Sí, 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 aquí Entonces sí, son muy fuertes para tomar, entonces sí. como... Por eso sí, yo recuerdo que, yo de verdad no recuerdo mucho todo lo que pasó. Ah, no recuerdas. Sí, O sea, tomaste no, como hasta el punto de no sí, acordar. sí, pero sí, No, yo recuerdo que al día siguiente yo sentí muy mal y sí ay. vomitaba. Claro, Oh, pero ¿qué hiciste fiesta también? Hicieron sí, como fiesta, ¿no? sí, Supongo que sí, hicieron sí. fiesta para celebrar, bueno, ahí latinos, obviamente, Ujú, música, alcohol, todo sí, el tiempo, como toma, toma por tu cumpleaños. Ah, sí. sí. Oh, y yo recuerdo que una vez hicimos como el cumpleaños de una voluntaria. Fue terrible. ¿Así? Sí, y ella es europea. Y como Ah. es europea, es como mucho más fuerte que nosotros. Y nosotros le hicimos algo muy tradicional que aquí en Ecuador es por el cumpleaños, que es correazos por cada Correazos. número de cumpleaños. Es decir, sacan la correa y te golpean. Ah. Entonces, la voluntaria cumplía 22 años, creo, y fue terrible. Era como, mis amigos también vinieron todos a la fiesta y todos estaban ahí, entonces dijeron, cumple 22. Cargamos a la voluntaria y era como, uno, toma un shot de no sé qué era. Dos, tomó 22 copitas pero no era cerveza, no sé qué era una cosita azul que no sé qué era. Yo estaba como, no, por favor, no la pegues tan duro, como, toma, 22 golpes. Y ella estaba muy mal. Ella estaba muy, muy mal. Pero sí, pasó muy bien aquí, porque le hicimos la torta y todo eso. Y no, eso no está en Perú, no te hicieron eso. Bueno, aquí sí te lo No. hubiesen hecho. ¿Y qué más hiciste en tu cumpleaños? Obviamente empezaron con... Sí, ver, es que ah, mi cumpleaños es que yo estaba en Cajamarca, como dije, pero allá hay una montaña, sí que se llama Cumbimayo. Y yo caminaba como, nosotros caminábamos, caminando, si nosotros estábamos caminando por como 4 o 5 horas, entonces, y sí, estaba muy cansada y también como esa noche de mi cumpleaños teníamos que regresar a Trujillo, A como a las, Trujillo. sí, a las 10. De la noche. Sí. Y después de eso hicieron la fiesta. No, 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 es que por eso no hicimos la fiesta, es que sí, Solo tomaron. sí, y No ya. hicieron como pequeña fiesta como en Sí, general es se que no hace. teníamos tiempo ya que teníamos bus de 10 horas tarde. Sí, es como un bus nocturno, como digo. Ya, sí. Sí, ujú. Entonces no era fiesta, Sí, solo tomar. sí. Claro, pero debiste haber tomado muchísimo. Ves que estamos en Latinoamérica, te han de haber dado muchísimo Sí, alcohol. sí. Sí, me imagino. Bueno, anécdotas para contar muchas, ¿no? Ahora, ¿y tu familia? ¿Cómo se siente que estás aquí en Latinoamérica? Sí, están muy orgullosos. Sí ¿No están asustados? Bueno, estaban No, asustados, tal vez. no, ¿No? nunca habían sido asustados. Es que eso es no es una cosa normal, yo digo, como generalmente si fuera una japonesa que como nunca había como estudiado español o todo, sería como, sí, ellos Sí, como un serían poco de como miedo, sí. ¿no? Pero sí, siempre como mis padres están de acuerdo de como todo lo que yo hago, es como sí, porque ya como ellos son como, ya eres como adulta, pues sí, sí. Responsable, tú te vas porque quieres. Claro, bueno, a ver si puedes mandar un saludo a tus papás en japonés y después me dices qué significa. sí. みんなに会いたいんですけど、まあ、頑張ってるので、うん、¿Qué dijiste? pues yo quisiera verte, yo quisiera verles, pero sí, estoy haciendo muy bien, entonces sí. Muy bien. Vamos a mandar saludos, dicen por acá. Que, bueno, si es que quieren mandarnos saludos, pues pueden escribirnos también.
Y vamos a... Dice que digas por acá Oni-chan. ¿Qué significa Oni-chan? ¿Qué es Onisha es como hermano grande. Oni-chan? Entonces tendrías que decir como Onechan. Onechan es hermana mayor. Ah, es One-chan. Onechan. Escucharán para que aprendan Japón. ¿Qué es lo principal que tienen que aprender por si acaso alguien de aquí que nos está viendo quiera ir a Japón? Ah, ¿qué será? Sí, solamente Muy viaja. básico para sobrevivir en Japón. ¿Qué es lo Sobrevivir en que Japón. necesitarías saber? Yo creo que sería como cuánto cuesta. Ah, sí, es que es bastante... yo creo que sí es caro si vives en Tokio, ya que sí es capital, ¿no? Entonces, pero si vives en campo será muy, muy barato, creo. Sí, también. Sí, es como, sí. Pero no ha de ser tan barato como aquí. Es que ahorita como toda la gente quiere ir a la capital para trabajar, para ir a la universidad, entonces en el campo de Japón hay muchísimas casas que no ya usan, pero como ya, como, si eso es eso es un problema que tenemos, sí, problema grave que tenemos, es que allá en el campo hay muchas casas vacías que ya no tienen dueños y solamente dejaron. Entonces, sí, Pero están como... y son propiedades privadas, ¿no? Sí, pero ya no hay nadie. Entonces, como esos tipos de casas son muy baratos para comprar. Algunos creo que son gratuitos, creo, no sé, ¿En pero sí. serio? Sí, pero Ay, eso me es voy a ir a una, sí. Japón. Es que imagínate, hay gente que está abandonando sus casas, ¿no? Sí, es que sí. Eso es una, como yo veo que eso es un problema muy grave, ya que como ahora, como toda la gente quiere ir a Tokio, entonces como en el campo hay poca gente, también como hay poca gente que se hace como agricultura o son Sí, porque pescador ¿y o cómo? ¿Y todo. qué? Bueno, si se acaba la gente del campo, que la comida va a ser como más cara, ¿no? Sí, por eso es como nosotros tendremos que como Resolver. sí, resolver ese problema, yo digo. Claro. Entonces, sí, es un poco complicado porque ¿de dónde van a sacar la comida? Si no van a tener que importar, ¿no? Pero sí, generalmente arroz, nosotros como casi, sí, todos los arroz que consumimos en el país son de Japón. Es que eso es una como, sí. Claro. ¿Nunca has ido como al campo de Japón? Sí, sí, Sí. sí, sí. ¿Y has trabajado en el campo? No. No, pero es que mis Ajá. bisabuelos viven en el campo, entonces como, sí, hace como 3 años yo fui allá, pero sí me sorprendió mucho porque sí, no había nada, sino como solamente como una casita y como... O sea, pero tú, si tu bisabuelo vivía en el campo, Ujú. tú tienes terrenos en el campo, ¿no? Sí, pero Sí. sí, eso es como casi fue mi primera vez para ir allá. Sí. No, pero sí, pero eso ya está abandonado. Por ejemplo, No. aquí, si mi abuela tiene terrenos, quiere decir que yo también tengo terrenos. Porque es como una herencia, aquí es muy, muy importante los terrenos. Aquí como los hacen como, quien más tierra tiene es como más, tiene más plata. Porque aquí cuesta muchísimo. Ese tipo de pensamiento no existe. También es como, fue casi mi primera vez para ver mis familias allá en el campo. Ah, Sí, por eso es como, sí, creo que cuando tenía como 4 años o 5 años, yo creo que fui allá, pero desde entonces nunca había ido allá. nunca más. Entonces, sí, mi hermana y yo estaba como, sí, no conocemos a nadie, pero sí, Claro. mi abuelo nos trajo, nos trajo allá para conocer sus hermanos también. Claro, sí. Pero sí te gustó conocer.
Sí, es que yo, esto va a sorprender a ustedes, pero yo no tengo primos. Otro tema que vamos a hablar. Y sí, es que no tengo primos y nuestra familia es como solamente mis padres y mi hermana y yo. Y mi abuela, mm, mi una abuela falleció y mi abuelo también falleció, entonces como solamente tengo un abuelo y una abuela y mis familias, mis padres y hermana. Entonces sí, Son muy sí, sí, poquitos. por primera vez yo pude conocer a alguien que es mi familia en campo, aunque son un poquito lejos, pero sí, por eso nosotros estábamos un poco emocionadas, mi Claro. hermana y yo, sí. Bueno, vamos a hablar de ese tema después de este pequeño corte comercial porque también tenemos que agradecer a nuestros auspiciantes. Vamos a un corte comercial. Si buscas lo mejor para ti, visita Boutique Mishauri. Aquí encontrarás los mejores precios y la mejor calidad. Nos ubicamos en San Jaloma Abajo, junto a la gasolinera Masaquiza. Te esperamos. Dental Más, Medic Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. Dental Más, Medic Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, Vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. ¿Tienes la necesidad de realizar un crédito? No dudes, la Cooperativa Indígenas Galápagos ofrece las mejores tasas de intereses financieras y créditos inmediatos. También realizamos el pago de todos los servicios básicos, el pago del bono de desarrollo humano y transacciones bancarias. Visítanos en nuestra matriz ubicada en la Isla Santa Cruz, nuestras sucursales en Perileo, Salasaca, Ambato, Riobamba, Quero y en la Isla San Cristóbal. Ven, visítanos, estamos para servirte. Cooperativa Indígenas Galápagos construye oportunidades. Indígenas Galápagos. Seguimos con el programa y hay una pregunta muy, muy íntima que querían hacer pues acá los productores, que en su mayoría son hombres, y querían saber si tienes novio. No, ahorita estoy soltera. Soltera, sin compromiso. ¿Ya has tenido novio? Sí, en Japón, pero aquí en Latinoamérica no Sí, pero en conseguí. Japón. ¿Y en Latinoamérica no te gustó nadie? Pues hasta ahora no, pero sí. Ahí saben. Es ¿Qué que pasó con los latinos que no dieron su sazón? Porque para labia son muy buenos. es que Pero nadie se acercó a ti y te dijo, oye, ¿sabes qué? No sí, sé por qué me gustas. Ay, eres muy bonita. sí, en Perú se pasó, pero eso no me gustó porque yo solamente pensé que es mi amigo y de repente es como, sí, me gusta así como, ¿qué? Sí, es que es muy Sí. incómodo cuando tú piensas que es tu amigo y después te dice, ay, ¿sabes qué? Me gustas. Y es como toda la amistad como, ah, sí, somos amigos. No, sí, es muy incómodo. Si piensan conquistar a una chica que ya le hicieron su amiga, primero averigüen si a ustedes les gusta a ella, si a ella le gustan ustedes, porque es muy incómodo, ¿no? Porque de ahí ya vas como separando las cosas, es como ya se separa. Es que si no te gusta ya es como incómodo para ti, ¿no? Sí, sí, fue muy incómoda, ya que como eso me dijo cuando llegué, justo como en el aeropuerto de Perú, es como, sí, ¿Quieres ser mi novia con un cartel? sí, es como, sí, sí, y por eso es como, yo sentí como yo perdí mi amigo, es como cuando, No un novio, sí. no un chico que me gustaba, perdí un amigo. Sí, sí, cuando sí estaba en el aeropuerto de Quito también, yo recibí ese mensaje diciendo que, ay, sí, yo, si hiciera eso, no. Pero ¿por qué te dijo en el Sí, aeropuerto? sí, ¿Por por qué no fue eso. antes? Sí, es como por WhatsApp también. es Ay, como- Dios. No, es lo peor que pueden hacer por WhatsApp. Sí. No, yo tuve una anécdota similar. Yo tenía un muy buen amigo, pero yo no entendía que él estaba coqueteando conmigo. Él regresó aquí de nuevo a Ecuador
y me escribió un día, me dijo, oye, ¿sabes qué? Me gustabas mucho. Y todo el mundo pensaba que éramos novios. Y todo el mundo estaba como hablando después a mis espaldas diciendo, ay, pobre Micaela, debe estar sufriendo mucho, se quedó sola, sin su novio. Pero yo no entendía por qué. No, no, eso es en otra ocasión que pasó. Y me decían, pobrecita Micaela, está llorando. Y yo era como, cuando conocí a otra amiga, me dijo, sí, ¿y tu novio? Y yo le dije, no, yo no tenía novio. Y me dijo, sí, que pasabas con él todo el tiempo. Y yo dije, no. Pero él sí, o sea, él me invitaba a salir, me decía, vamos a comprar pan. Y yo dije, bueno, vamos a comprar pan, porque para mí era comprar pan, pero él después decía, vamos al parque, vamos a caminar. Y yo decía, no, yo tengo frío, yo me voy a la casa, si tú quieres puedes ir al parque. Y él sí se iba solo al parque. Y cuando él ya regresó de nuevo aquí a Ecuador, eh, él me escribió un mensaje de WhatsApp y me dijo, oye, Micaela, tú nunca te diste cuenta. Y yo dije, ¿de qué? Pero yo hablaba como amigo, me gustabas mucho. Y yo, ¿qué? Pero eso es muy raro y lo dicen como muy tarde. Tenían que preguntar como más antes, ¿no? Creo que es más conveniente cuando están hablando. ¿Y solo él? Sí, Sí, ¿y aquí? aquí no. Aquí no, todavía. verdad, es que no sale mucho tampoco. Aquí no, pero aquí están ahí buitres, aquí como buitres. Preguntando si está soltera, casada, porque están señalando al camarógrafo, al sonidista también que estaba por aquí. Que sí, dice, ves por ahí. Vamos a leer los mensajes que dice una pregunta para la chica japonesa. ¿Cuál es el mejor anime en Japón? Aquí les gusta mucho el anime. Yo no sabía que les gustaba mucho el anime. Ahorita ¿Qué es anime? anime es una, ¿cómo digo? Dibujo. ¿Dibujos? Anime es una, mm, ¿cómo explico? Ah, es como Disney, ¿no? No. No, pero ¿Como es la marca anime. Disney? Sí, es que, no sé, anime, animación, no es animación, ¿cómo digo? Yo creo que en japonés anime solamente significa como todas las películas, las series que son dibujados. Pero creo que en ¿Pero es como español, una marca? No. no, pero creo que en español o en inglés también anime ya significa que algo, algo de Japón, ¿no? Nosotros usamos la palabra anime, que es algo, ¿cómo digo? Anime. Es como Doraemon, ¿no? Anime. Doraemon, ¿quién no ha visto Todo el mundo le molestaba con Doraemon, que es Yuzuka tu nombre, ¿no? Sí, ¿Y cómo Yuzuka. te decían? Sí, Shizuka. Shizuka. Pero es muy similar, ¿no? Entiendo. Yuzuka, Sí, Shizuka. Yuzuka y Shizuka, sí. ¿Qué significa Shizuka? Shizuka. Es un nombre muy común en mi país también, pero Shizuka. Sí es común. Shizuka. Pensé que significaba algo. Porque, Shizuka. Shizuka significa silencio. Pero creo que es silencio. como un nombre para que esa chica sea más tranquila, creo. Porque Shizuka significa como tranquila o silencio. Para que las chicas o- sean más tranquilas. Sí, Aquí hay que poner Shizuka. Hay muchas chicas. sí. O a los chicos también. ¿Ah? A los chicos, ¿cómo se dice? Como chico tranquilo. No hay, o sea, no hay nombre para eso. Shizuka. Y para responder esa pregunta, Así. ahorita está saliendo un anime que se llama Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba en español. Kimetsu no Yaiba. Demon Slayer en inglés. Y Slayer. Demon Slayer. Demon Slayer. Slayer es como yo también he visto por primera vez, como yo en mi vida nunca había visto anime, tantos animes. Sí. Pero Doraemon es un anime. Sí, sí. Entonces sí he visto anime. Sí, pero sí, es que sí. Doraemon sí es como también todos los viernes,
todos los viernes en mi país salía ese programa Ay, aquí nueva. también. Aquí también, bueno, eran los fines de semana que en general los Sí. niños estábamos en casa. Y sí, nos encantaba ver, bueno, a mi hermano y a mí nos encantaba ver Doraemon, veíamos todo el tiempo. Y como su bolsita mágica y todo eso. Y bueno, nunca sabía, bueno, nunca supimos, sabíamos que era asiático, pero no que sabíamos que era de Japón. Incluso sabemos las canciones y todo, Ajá. entonces como muy divertido. Sí, es que yo escuché que tú estabas cantando esa canción de Doraemon en El español. cielo azul, sí. Sí, es como, no, nunca había escuchado esa canción en español, por eso es En como, japonés todo. sí, Pues yo creo, bueno, tal vez fue mundial, ¿no? Doraemon. sí. Y tal vez lo Pero tradujeron. no, en Perú casi nadie ¿No? sabía. No es como, pero aquí toda la gente sí Sí. sabe Doraemon, es como, por eso es una gran diferencia. Es que como creo que todos crecimos con Doraemon. Creo que Qué todos bueno. crecimos con, por lo menos gente de mi edad creció con Doraemon. A ver, el chico de la cámara, ¿has visto Doraemon? Sí, es como todo el mundo ha visto Doraemon, es como muy típico. Vamos a ver, dice, por acá nos están diciendo, dile que le gustas, ¿qué es lo que le gusta de los latinos? ¿Qué te gusta de los latinos? Y Miguel quiere ser tu novio. ¿Qué será? Es que los chicos japoneses son muy tímidos. Aquí también son tímidos. Pero allá son más Más. tímidos. Ujú, Bueno, no sé, creo que depende del chico, ¿no? ujú. Pero generalmente son tímidos. Y también no... no como digo. Sí. Una diferencia entre latinos, o sea, latinos y japoneses es que no bailamos, ¿no? Aquí bailamos mucho. Sí. Bueno, no sé si será en general es que a veces los latinos sí son como muy abiertos, pero yo creo que estoy hablando aquí de Salasaca, porque los chicos de acá de Salasaca sí son un poco tímidos, ¿o no? No, dice que él es muy abierto. Ya, pero ¿y si una chica es tímida también y el chico tímido? No, es que nunca va a fluir algo, pero si el chico es como más abierto y te dice, ay, ¿sabes qué? ¿Quieres bailar? Vamos conmigo. Es como, ay, bueno, está bien. Pero no de siempre, bueno, está bien, pero es como, fluye un poco más, ¿no? Creo yo. ¿Y cómo coquetean los japoneses? Es coquetear. Coquetear, no sé cómo se dice coquetear. No, como para decir que tú me gustas a mí, pero tú no sabes y yo quiero algo contigo. Es que creo que allá en Japón, hasta que tú confiesas ¿Confiesas? confiesas tus sentimientos como quieres ser mi novio, o quieres ser mi novia, no digo, sí, quieres ser mi novia, hasta entonces no tienes, generalmente no se hace nada, es como no tienes, no. Aquí sí llevan flores, chocolates, te bajan la luna, las Sí. estrellas. Sí, eso es una diferencia, creo. Pero solo hasta conseguir que seas tu novia y de ahí ya Ajá. olvídate de las flores y el chocolate. ¿Y las chicas cómo son tímidas también? O sea, ¿cómo tiene que ser para que sea un noviazgo, por ejemplo? Noviazgo, como tener una relación de pareja. Es como depende de la gente, pero sí también son tímidas y generalmente no, pues depende, pero no como las chicas no empiezan a como, no sé cómo digo. A empiezan- coquetear. Sí. No, ellas nunca empiezan a coquetear. No, Solo no chicos. nunca, pero sí, generalmente las chicas están esperando, ¿no? ¿Escucharon? Ah. Los camarógrafo, el sonidista. Los hombres son los que se tienen que poner pilas. El sonidista dice ya de ahorita. No las mujeres escucharán. Aquí creo que es al revés, no sé cómo será. Uno confesándose al chico. Confiésate, dice.
Sí, entonces, una pregunta, bueno, ese ya respondimos, dice, una pregunta, ¿qué anime recomienda ver? Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba. Ajá. Kimetsu no Yaiba. Voy a aprender japonés. ¿Me puedes decir algo en japonés? A ver, no sé, algo como para decir. Gracias por vernos. ¿Cómo se dice en japonés? Arigatou gozaimasu. Arigato daimasu. Ay, pues está fácil. ¿Qué es lo más difícil para decir en japonés? ¿Qué será? Mi nombre, Yuzuka. Yuzuka. No, pero Eso es Yuzuka. como, sí, esa pronunciación no existe en español, ¿no? Por eso yo digo como me llamo Yuzuka, pero la verdad es que mi nombre es Yuzuka. Yuzuka. Como la z. Aquí dicen z por la abejita. Ah. Entonces, Yuzuka. Sí, me suena raro como decir Yuzuka en español. Sí, es mejor decir Yuzuka. Sí, entonces sí, por eso me da igual, pero su y zu es diferente en mi... Ah, ¿son dos pronunciaciones o Sí, palabras? Sí, son dos pronunciaciones diferentes, distintos, zu y su. Zu y su. Ya. ¿Y algo, una palabra difícil en japonés? Que yo tenga que decir. Difícil. Sí. No sé, es que como soy nativo a japonés, que es como nunca había... ¿Cómo has escuchado a los extranjeros decir como algo como una palabra que tal vez tú hayas escuchado que los extranjeros no puedan decir? ¿Qué será? Es que generalmente la pronunciación en japonés es muy difícil para los extranjeros, ya que no tenemos acentos. Por ejemplo, todos dicen como, hola es konnichiwa, dicen konnichiwa, ¿no? Pero la verdad es que es konnichiwa. Es como no tenemos acentos, konnichiwa. Pero Ya. todos dicen konnichiwa o arigato o algo, ¿no? Pero es ¿y arigato. Arigato. Sí, es como no tenemos Ah. acentos. Por eso yo creo que generalmente todas las palabras al inicio te cuesta mucho para pronunciar, ya que no tenemos, en japonés no hay acentos. Entonces, sí, también los estadounidenses que conocí en Japón, sí, yo vi como si ellos estaban como pronunciando muy, no sé, muy difícil, creo que sí. Claro, Ajá. sí, es un poco difícil. Todo idioma, ¿no? Creo que Sí. todos los idiomas son un poco más difíciles si no sabes hablar o no entiendes la pronunciación. Por acá el camarógrafo estaba preguntando cómo se dice te amo en japonés. Suki desu. Skires. Suki desu. Y me gustas. ¿Cómo decir tú me gustas? ¿Quieres ser mi novia? También suki desu. Es como todo puede ser ¿Quieres? suki desu. Solo- Es que no hay traducción directa desde me gustas. Si me gustas o Suki desu. suki desu. Ajá. Entonces, vamos a seguir aprendiendo más palabras en Japón. Después de este corte comercial, vamos a un corte comercial. Si buscas lo mejor para ti, visita Boutique Mishauri. Aquí encontrarás los mejores precios y la mejor calidad. Nos ubicamos en San Jaloma Bajo, junto a la gasolinera Masakiza. Te esperamos. Dental Más, Medic Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. Dental Más, Medic Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, Vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti.
¿Tienes la necesidad de reducir un crédito? No dudes, la Cooperativa Indígenas Galápagos ofrece las mejores tasas de intereses financieras y créditos inmediatos. También realizamos el pago de todos los servicios básicos, el pago del bono de desarrollo humano y transacciones bancarias. Visítanos en nuestra matriz ubicada en la Isla Santa Cruz, nuestras sucursales en Perileo, Salasaca, Ambato, Riobamba, Quero y en la Isla San Cristóbal. Ven, visítanos, estamos para servirte. Cooperativa Indígenas Galápagos construye oportunidades. Indígenas Galápagos. Y seguimos aquí con Yusu, que nos visita desde Japón. No sin antes agradecer a nuestros auspiciantes. Si quieres vestirte con la mejor ropa de aquí de Salasaka y con elegancia, puedes visitar Mishauri Boutique. Y si quieres pues ahorrar o pedir préstamos, pues ahorrar en la cooperativa de ahorro y crédito Indígenas Galápagos, que están aquí en Salasaka y también en Galápagos y en Ambato. También si tienes compras que hacer, compras rápidas, si no te alcanzó el tiempo, puedes visitar a Mini Market Cisari, porque ellos siempre tienen lo mejor y todo en variedad. Así que no necesitas ir a Ambato, a Pelileo. Puedes comprarlo directamente aquí en Salasaka en Mini Market Cisari. Y por supuesto agradecemos a Dental Más, a Clever Masaquista, que nos cuida siempre la sonrisa de todos los Salasacas. Si tienen algún problema dental o quieren estetizar su sonrisa, pues pueden visitar Dental Más. Estábamos hablando un poquito de cómo se conquista a una chica de Japón. ¿Qué es lo que tiene que hacer un chico para conquistarte? Bueno, conquistar a una chica de Japón, no. No, es que es que nosotros nosotras No estamos acostumbradas. no acostumbradas de a que, por ejemplo, de repente como los chicos como te hablan a ti en la calle, por ejemplo. ¿No? Sí, no. ¿Y cómo entonces, cómo? No entiendo. ¿Cómo pueden conquistar? O sea, tiene que ser una persona que tú conoces. Sí, es que, por ejemplo, de repente, una vez cuando sí estaba caminando por la calle, de repente como un chico se acercó a mí. ¿En Japón? No, aquí, aquí en Salasaka. Sí. Ah, en Salasaka, eso Sí. no me contaste. Ah, sí. A ver, cuéntame eso. Sí, de repente sí, se acercó a mí, estaba como, ¿quién eres tú? Pero sí. Ah, pero sí, aquí sí hacen eso, es Sí, como... eso no se hace en mi país. Pues Pero- sí hace, pero generalmente no. Por eso estaba como, muy ¿Pero y qué te dijo sorpresada. el chico aquí? Sí, es como, enséñame tu número y todo. Ah, sí, aquí sí hacen eso. Sí. O a veces te mandan solicitudes y Ah, te escriben por chat, y sí, es como, sí. hola, quiero conocerte. sí. Pero sí, es un poco... Sí, por eso cuando ocurrió eso, me sorprendió mucho porque en mi país casi nunca. Nunca hacen eso. Sí. Pero ¿y tú qué hiciste? Sí, corriendo. no enseñé. ¿Sí le diste tu número? Sí, es que yo no sabía cómo, sí, no voy a como enseñar, sería, no sé, un poco Un número falso. ofensivo. Ah. Por eso, sí. Bueno, aquí a veces damos números falsos. ¿Ah, sí? Sí, Yo sí. no sabía esa cultura, entonces sí. No, pero si no te gusta, das números Ah, falsos. Pero si sí te gusta, das tu número de verdad. No, sí, yo sí daba como mis números falsos. O sea, dabas como todo el número completo y el último número lo cambias. Porque Ah. es como, y me dice, ay, te voy a llamar. Y yo digo, no, es que mi teléfono está apagado mañana. Pero no, ya no hablas más nunca con él. Pero si sí te gusta, es como sí hablas con él. ¿Y nunca has tenido como una cita con alguien que conociste en internet? ¿No? No, y sí, cuando justo estaba hablando con mi amigo que Tinder es bastante como común. Tinder. Aquí, en No, Japón. No, en Perú, me dijo. Ah, sí. yo creo que aquí también. Ah, sí, y yo nunca Yo he nunca he usado encontrado a nadie. yo nunca he usado Pero- ese tipo de aplicación,
Entonces sí. Pero da miedo. Bueno, no ¿no? sé, porque Ajá. tú es como vas a conocer a alguien que, no sé, puede ser un asesino, va a secuestrarte o no sé. Pero dice que sí, la mayor parte de gente que ahora se está conociendo es como por aplicaciones de citas, ¿no? Como Tinder o Tinder, no sé. Sí, yo tampoco no sé, pero sí. Eso me sorprendió mucho porque sí, yo también me da miedo. Como en mi país tampoco no, pues en mi país no es popular, tan popular, aunque sí algunos usan, pero generalmente no. No mucho. Pero ¿y cómo? Es como, entonces, allá las relaciones fluyen como de qué, del trabajo, de la Sí, de escuela. trabajo de escuela. Por eso como no teníamos tantas oportunidades para conocer a alguien, ¿no? Aquí sí, es como igual, puedes conocer cuando sales, puedes conocer a alguien o cuando estás en la calle. Una vez alguien se sentó a mi lado en un bus, eso sí fue muy incómodo. Yo estaba yendo a la universidad y estaba con música y yo estaba como muy concentrada en mi teléfono, pero yo no sabía que el chico estaba hablando conmigo y yo pensé que estaba hablando por teléfono. Eso fue muy raro. Eso es muy raro. Y dice, por acá nos están enviando mensajes también. Por acá dice, ¿es cierto que las Toyota en Japón crecen en los árboles? Árboles. Sí, como tree, in the tree. Ah, No, no sé. no, es que no, es como preguntar, es como, ¿la plata crece en los árboles? Ah, ¿Toyota crece en los árboles? Toyota es de Japón, ¿no? sí. Sí, es de Japón, Eso pero me no crece en los sorprendió árboles. mucho cuando vine a Latinoamérica. Es que yo vi muchos carros japoneses. No sabía que hay tantos. Es que generalmente, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, creo que no, creo que allá, aunque nunca he ido, pero no hay tantos carros japoneses. Y sí, eso me sorprendió mucho porque creo que la mitad, casi la mitad de los carros aquí son de Japón, ¿no? Son marca japonesa. Sí, por ejemplo, Toyota, Nissan, Suzuki. Suzuki. Sí, el apellido de mi madre es Suzuki. Ah, entonces, ¿cómo es tu nombre completo? Ah, eso es una diferencia también. Es que nosotros solamente tenemos un nombre y Hay un un apellido. apellido. Y mi apellido es de mi padre. Entonces, cuando me case algún día, tengo que cambiar mi apellido a Ah, de mi esposo, ¿no? pero es obligatorio. Eso es como Ah, ahorita estamos como sí discutiendo ujú. y queremos cambiar las mujeres Sí, para... especialmente porque por ejemplo cuando las mujeres se casen como tienes que cambiar todas las identificaciones y todo por ejemplo el pasaporte carne de manejar Licencia. sí licencia y todo como cuando te casas como si eres mujer tienes que como ir a todos los lugares para como cambiar tu Ah, nombre por ejemplo no. tu tarjeta. Todo el apellido de tu Sí, esposo. Ah, y es pero eso como es eso como te muy cuesta incómodo. mucho, ¿no? Sí. Por eso es como generalmente yo, eso es una razón, sí, es como, sí, ahora es una como, sí, también es un poquito machista, ¿no? Sí, es muy, Sí, sí. por eso es como, sí queremos cambiar, pero creo que eso, yo personalmente, mm, creo que no se puede cambiar, ya que como todos los, como digo, eh, no alcaldes, sino, como digo, sí, pero la gente que está haciendo la ley, el ley, son, son tan viejos que no, Ay, no va sí, a ahora cambiar. entiendo. Sí, sí, sí. Ah, Ahora con eso, estábamos hablando de eso con la ley. ¿A los cuántos años más o menos se casan en Japón? Como una edad promedio. 27 a veces, pero generalmente, pero eso depende de la gente, ¿no? Por ejemplo, mis amigos ya como ya ahora Ah, igual tenían, que sí, aquí, ya son creo que sí, es más. como similar, Ujú, ¿no? mm, Antes se casaban muy jóvenes, ujú, antes sí. Yo también tengo algunos que están casados, otras que no, otras mm, que ya tienen dos hijos mm. y todo eso. Sí, es que, sí, por ejemplo, mi amiga de mi secundaria se casó cuando tenía como 17 16 más o menos.
ya que como estaba embarazada, ¿no? Entonces, como depende de la gente, ¿no? Pero mm, generalmente 27, 26, o algunos no se casan, es como así. Sí, aquí tampoco, ya es como muy poco los matrimonios también, ¿no? Es Ah, como, antes sí, era como tienes que casar, tienes que llegar virgen al matrimonio, tienes que tener tu hijo dentro del matrimonio. Y ahora yo creo que ya no es así. sí, es Creo como que es también en mi como país, común en ¿no? todos los países, ¿no? Sí, sí, antes como fue como, Más libertad, ¿no? sí, Antes sí era como todo muy cerrado, ¿no? Como no puedes tener como amigos hombres o no puedes platicar así porque es como ya lo ven mal o cosas así, ¿no? Ahora yo creo que sí, también ha cambiado un poco aquí. Igual con tener hijos. Ahora ya es como menos hijos. Por ejemplo, antes teníamos muchísimos hijos. Ah, es cierto que nos estabas mencionando que tú no tienes primos, primas, ¿no? Aquí sí. tenemos un montón. Yo no sé cuántos tengo. De parte de mi abuela, por parte de mamá, tengo 8 tíos. No, serían 7 tíos. Y cada uno tiene como dos, tres, uno. Y son como 10, 12 primos. Igual de parte de mi papá, lo mismo. Tengo tal vez como 20, 24 primos, no sé. ¿Y tú no? Ninguno. Sí, es que mi papá es su único hijo y también mi mamá tiene hermano, pero no se casó. Ni tiene hijo. Entonces sí. Ujú. Qué triste, ¿no? Es como tampoco en mi país no es común. No es común, pero sí, solo tu familia. Sí, ¿no? Sí, creo. Es como, creo que sí hay alguna gente que no tiene primos como nosotras, pero generalmente sí. Mi, mi mamá tiene como muchísimos primos, ya que ¿Sí? como sí, ¿Y porque tu papá no? también ¿Sí? sí, sí, porque la generación de mis abuelos, entonces tenían primos, no tenían hermanos, ¿no? Por ejemplo, mi abuela tiene como 10 hermanos o algo, pero eso es como algo, Sí, algo de antes, sí, ¿no? Igual antes tenían muchos hijos y aquí, ahora ya creo que son muy pocos hijos, sí, 2, 3. sí, por eso, creo. Mm. Sí, 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 pero es muy raro que escuchar a alguien que no tiene primos. Sí. Sí, bueno, yo sí tengo muchos primos, pero, o sea, no me llevo, o sea, aparte algunos ni los conozco. Entonces, como, primos, sí, pero cuando me dicen, ay, es que es tu primo, es como, es primo. De quien sí me he llevado como más partes, primos de parte de mi mamá. Sí, entonces como más, creo que la mayoría, ¿no? Que se lleva un poco más con la familia de la mamá, ¿no? Y a ver, no hay más? Por acá dice, ¿es cierto que no hay suficientes hombres en Japón? ¿Qué? No, no creo. Sí, yo también he escuchado algo así como que, no, pero no es en Japón, creo que es en Rusia, que No hay sé. más mujeres que hombres. Creo que no, son Japón igualitos. Igual, sí. Y aquí está Juan Masakis. A ver, aquí hay misma cantidad de hombres y mujeres en Japón, por si acaso. Ah, sí, ¿y hay extranjeros en Japón? ¿Viven muchos extranjeros en Japón? No mucho. No muchos. Mm, Porque por el idioma tal vez. mm, Creo que sí, es muy difícil el idioma, ¿no? sí. Sí. Aquí dice, eso lo menciona Yokoi Kenji en uno de sus discursos como para romper el hielo. ¿Qué es Yokoi Kenji? ¿Quién es Yokoi Kenji? No sé. Pero es un nombre japonés, pero no sé quién es. Yokoi Ah, Kenji. no sé, pero, pero, ya. Ya estamos, ¿cuánto tiempo? Llevamos mucho tiempo. Así que si tienen preguntas igual, pues pueden escribirnos aquí en YouTube o en cualquier lado, pues nosotros vamos a estar respondiendo. Tal vez algo más que quieras decir de Japón, de Ecuador. No sé. ¿Cuál es tu plato favorito de Ecuador? Dice. Hornado. El hornado de Carmita Ramos. Pelileo, ¿no? El hornado de Pelileo, ese es el que más te gustó. Sí. Sí, sí. También, ¿qué otra comida probaste aquí?
No, cuy todavía no prueba. Come y bebe. Gummy bear. Sí. Eso me gustó también. Encebollado también me gustó. ¿Qué más? Con canguil. ¿Cómo se llamaba esa? Colada morada. Colada morada. Ah. Ay, sí, las empanadas. Sí, eso son muy también me ricas. gustó. Sí, son muy, muy, muy ricas, muy... No, sí, Ecuador tiene comida muy rica. Muy rica. ¿Qué más probaste? ¿O qué te falta probar? Pues no, probar, te faltan muchas cosas. Muchas creo. ¿Y qué es la comida que no te gustó en Ecuador? Como decir, como sí la comería, pero no es como mi favorita. Es que aquí todavía no he probado, pero en Perú comí cuy que no me gustó. Ah, no, pues que tienes que probar aquí en Ecuador. Aquí sí lo preparan muy rico, creo yo. Y bueno, mi mamá lo prepara muy rico porque todos los voluntarios les encanta el cuy. ¿Ah, sí? Sí, entonces no te preocupes, vas a probar un cuy aquí. Pero ¿por qué cómo estaba preparado el cuy de allá? No, no sé, es que yo fui a como restaurante, no fui como a la casa o algo, Ah. sino que cuando estaba viajando, yo fui allá para probar. Sí, Y no fue tan. Yo, sí, fue muy yo fui- duro. Y Ah, sí, aquí cuando la carne es dura dicen que es de un animal viejo. así, Sí, entonces entonces puede por ser. eso, un cuy muy viejo. No, pero aquí sí, bueno, aquí mi mamá lo prepara con papaya, aliño, entonces dice que hace la carne más suave. Pero sí, aquí les encanta el cuy. Pero comemos cuy solo en momentos como muy, muy especiales. Si no, Sí. escuché que es muy caro. Sí, es muy caro. O sea, es cuando lo compras como preparado, sí cuesta muy caro. Porque creo que está como entre $27 un cuy como de este tamaño. $27. Sí, para comer. No pagaría. Sí, yo tampoco. Prepararlo en casa es mejor, ¿no? Ah, A ver, ¿qué más? Vamos a un pequeño corte comercial también y ya después de esto ya vamos a dar final y ya sigan sus últimas preguntas, enviándonos sus últimas preguntas para responderles. Vamos a un corte comercial. Si buscas lo mejor para ti, visita Boutique Mishauri. Aquí encontrarás los mejores precios y la mejor calidad. Nos ubicamos en San Jaloma Abajo, junto a la gasolinera Masaquiza. Te esperamos. Dental Más, Medic Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. Dental Más, Medic Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, Vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. ¿Tienes la necesidad de realizar un crédito? No dudes, la Cooperativa Indígenas Galápagos ofrece las mejores tasas de intereses financieras y créditos inmediatos. También realizamos el pago de todos los servicios básicos, el pago del bono de desarrollo humano y transacciones bancarias. Visítanos en nuestra matriz ubicada en Isla Santa Cruz, nuestras sucursales en Perileo, Salasaca, Ambato, Riobamba, Quero y en la Isla San Cristóbal. Ven, visítanos, estamos para servirte. Cooperativa Indígenas Galápagos construye oportunidades. Indígenas Galápagos. Seguimos aquí con el programa Una cita con Micaela y vamos a ver a quién traemos en el próximo programa también. A ver si le entrevisto al productor de aquí de Causari Films. Para que, sí, mejor traerlo a él para hablar un poquito de todo este tema. Seguimos con Yusu, que nos estaba hablando un poquito de su cultura. Bueno, habló un poquito de su viaje, de todo lo que hizo. Y si tienen más preguntas, pues ya pueden realizarlo aquí.
Pero queremos agradecer también a Mishauri Boutique, donde pueden encontrar todo lo mejor en vestimentas, pueden encontrar todo lo que quieran comprar, anacos, bayetas, blusas, todo lo pueden encontrar aquí en Mishauri Boutique. Si quieren para regalos y todo eso, pues visiten Mishauri Boutique. También, si quieren ahorrar, si quieren sacar créditos al más bajo interés, pues pueden visitar Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígenas Galápagos. Y para sus compras rápidas o si tiene muchísimas cosas que comprar, puede visitar Mini Market Cisari porque ellos siempre cuentan con lo mejor para tu hogar, para tu casa, para todo. Si quieres regalos, pues visita Mini Market Cisari. Y también por acá estaba Clever Masaquista también. Agradecemos a él y a Dental Más por cuidar la sonrisa de todos de aquí de Salasaca. Pues vamos a ver si en breves vamos a visitar también. Oh, también vamos a tener una entrevista con él. Con Clever también vamos a tener una entrevista para que nos cuente un poquito de él y de su consultorio dental, porque ya lleva como casi 2 años, ya con 2, 3, 4 años más o menos con su consultorio. Bueno, seguimos con Yusu, ya estamos casi en la parte final. Nos mandaron una pregunta por acá que dice, buenas noches, tal vez conoce a Kyota Yamanaka, Kyota Yamanaka, o es un nombre común. Él era de Tokio, dice. No, es que Tokio es tan grande, es como... Sí, no va a conocer a todo el mundo, Yusuko. Ay, tienes que conocer a todo Japón. No, bueno, pero es que sí, es como, o sea, sí debe ser nombre común en Tokio, en todo Japón, ¿no? Que es grande. Sí, es nombre japonés, pero sí, no lo conozco. ¿Cuáles son los nombres más comunes para los japoneses? Suzuki es segundo como nombre. Suzuki, como el carro. Ujú. Ah. Como mi mamá. ¿Y qué otro nombre es? ¿Para hombres? Ah, no, Suzuki es apellido, ¿no? Ah, sí, Apellido, sí. nombre, ¿qué será? ¿Quién? ¿Ken? ¿Quién? Ken. ¿Qué significa? No significa nada. ¿Quién? Solo Ken. ¿Quién? Como el muñeco Ken. Como de Barbie Ken, ¿no? Ajá. Sí. ¿Y para mujer? ¿Qué será, mujer? Es que hay muchísimas variedades de los números, pero... hay acá. Ay, acá. Ajá. ¿Qué significa? No significa nada, pero sí. Pero tu nombre significa algo, ¿no? Sí, es que todo, es que difícil de explicar esto. Es que el significado de nombre depende de qué carácter chino usas para escribir tu nombre. Por eso es como, aunque mi nombre es Yuzuka, pero si mi nombre es escrito por carácter chino diferente, va a cambiar el significado. Por eso es como, no se puede decir como, ese nombre significa esto, porque ya que no conozco cuál carácter chino que usa para ese nombre. Entonces ya es como... Sí, ay, es un muy poco más complicado. Sí, sí. está como muy complicado. Ya, para finalizar, a ver, ¿puedes enseñarnos cómo se cuenta en japonés? Como 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se dice? Sí, 1, 2, 3, 4. Para que pues la gente vaya aprendiendo japonés y por lo menos hasta el 10. Hasta 5, ¿no? Hasta 5. 10. 10. Contar. Sí. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A ver, vamos a ver si puedo decirlo. 1, 2, 3. 4, 5, 6. ¿Cómo? 4, 5, 6. 4 es shigoro. No, 4 es shi. 4 es shi. O, A ver, 5. 1, 2, 3, shi. 5. Go. 5. 1, 2, 3, go. 1, 2, No, 3, 1, 2, 3, shi, go. Ajá. 1, 2, 3, shi, go. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 6. 6. 6. 6. 6. A ver, 1, 2, 3, shi, 5. go. 6. 6. 7. 7 es 7. 7. 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 6 7, 7 7, ajá, 8 es 8, 8, 9 es Q, 9, Q, 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 y 10 es Q. Q. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, Q, Q, 10. Q. Hachi suena como de la película Hachiko. Hay una película que se llama Hachiko. Siempre sí, Hachiko, sí, ¿qué es sí. Hachiko? Es una película de perro, ¿no? Sí, es muy triste. Pero bueno, ya vamos a a finalizar este programa. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Gracias, Yusu, también. Mando un saludo para todos los... pueden suscribirse a este canal y gracias por vernos en japonés y después en inglés y en español. ¿Cómo es? Suscríbanse al canal, Mm. ya, o seguir al canal. Muchas gracias por vernos. En japonés. チャンネル登録お願いします。言ってくれてありがとうございました。 Gracias. Ahora en inglés. Subscribe to the channel and thank you for watching, everyone. Gracias. Tal vez un saludo para tu familia. みんな見てますか？またネット番組出てます。Yupaychani tukuy kunata kay willay-pachapi ñukanchiwan rimarishkamanta achkata yupaychani. Ñukakshutimikkan Micaela Jerez, Shinayadik Shukpunjakama. Muchísimas gracias a todos por habernos visto también aquí y esperemos que el siguiente viernes también nos acompañen todos porque vamos a tener invitados igual muy especiales y no se olviden de suscribirse en el canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Dental Más, Medic Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. Dental Más, Medic Más, estamos junto a usted. Si buscas lo mejor para ti, visita Boutique Mishauri. Aquí encontrarás los mejores precios y la mejor calidad. Nos ubicamos en San Jaloma Abajo, junto a la gasolinera Masaquiza. Te esperamos. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, Vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti.